Un cordial saludo, soy Rodrigo Tobos, diseñador industrial y especialista en seguridad y salud en el trabajo. En este momento estamos haciendo un podcast sobre la influencia del riesgo psicosocial en las actividades de radiología. Para ahondar en este tema nos acompaña la psicóloga Ángela Viviana García, docente investigadora en riesgo psicosocial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, especialista en seguridad y salud en el trabajo y magíster en educación. Ángela, por favor, cuéntanos un poco sobre qué es el riesgo psicosocial. Bueno, cordial saludo a todos nuestros oyentes. Es un gusto estar en este programa y sobre todo en este podcast, que es la consecución de una investigación amplia que se ha llevado a cabo. Para identificar qué es el riesgo psicosocial o para definirlo, tenemos que tener en cuenta que el riesgo psicosocial es un complemento entre la psicología y la seguridad y salud en el trabajo. Como se pueden dar cuenta, es una rama de la psicología que permite identificar, evaluar, controlar y monitorear el comportamiento humano dentro de una organización. Es así que el riesgo psicosocial tiene un componente importante en donde se identifica las sensaciones, los procesos mentales, la percepción, el comportamiento del ser humano en el trabajo. Eso es lo que viene siendo el riesgo psicosocial. Es importante también identificar que para el riesgo psicosocial, para identificarlo, evaluarlo, monitorearlo y controlarlo, se divide en tres factores o se clasifican en tres factores importantes, que es evaluar, identificar, controlar los factores de riesgo intralaboral, extralaboral y determinar de aquellos el estrés, que el estrés viene siendo ya como tal las enfermedades causadas por riesgo psicosocial. Ángela, ahondando en el riesgo psicosocial, cuéntanos cuándo se puede definir que existe dentro de una organización. Bueno, para identificar que existe o no existe el riesgo psicosocial tenemos que tener en claro dos factores específicos. Primero, que exista un riesgo que viene siendo una vulneración o una grave peligrosidad en la organización del comportamiento de las personas y por otro lado, que exista unos factores protectores que se manejan dentro de la organización. Entonces, ¿en qué momento se puede definir que existe un riesgo? Pues efectivamente cuando vemos que la organización no está produciendo de la manera que se estima o se cree conveniente. ¿En qué momento no se estima o se cree conveniente? Por ejemplo, cuando las personas se están enfermando constantemente, cuando las personas no están produciendo lo que debe ser, cuando las personas de alguna u otra manera tienen un clima organizacional malo o débil. Y efectivamente cuando el entorno ya no es saludable, el entorno de trabajo ya no es saludable y efectivamente existe un problema. En ese momento podemos identificar que existe un riesgo psicosocial. Pero ¿en qué momento podemos identificar o definir que existe un riesgo de tipo psicosocial? Cuando el comportamiento, la percepción, la enfermedad del trabajador o del colaborador efectivamente se manifiesta a través de la conducta, la emoción, el comportamiento y algunos problemas físicos causados precisamente por la presión, por la carga laboral que existe dentro de la organización. Bien, respecto a esto que nos estás comentando, quiero que andemos un poco sobre el tema de las actividades relacionadas con radiaciones ionizantes, especialmente las tareas de radiología y cómo el riesgo psicosocial va a generar influencia o no en la exposición de estas personas a los rayos X y a la radiación ionizante. Bueno, acá hay que tener en cuenta una cosa bien importante. El riesgo psicosocial no influye directamente en los equipos de radiaciones ionizantes ni en el trabajo de radiaciones ionizantes, sino es un factor indirecto para que las personas o los trabajadores de la salud, ya sea en una institución pública o privada de imagenología, se expongan a radiaciones ionizantes. O sea, hay que tener en cuenta que no es que el riesgo psicosocial afecte directamente en esa actividad, sino que son factores indirectos que van a afectar directamente en los trabajadores que realizan o que están expuestos a radiaciones ionizantes. ¿Cómo explicar esto? En las instituciones de salud hay una carga laboral excesiva.
Esa carga laboral excesiva, ¿por qué se da? Pues porque hay una cantidad de pacientes grande. O sea, en el día tienen que tienen que atender a tantos pacientes los trabajadores de la salud y por ello tienen una carga mental excesiva. ¿Carga mental en qué sentido? Que ellos tienen que tener un alto nivel de estar entrando, saliendo y tomando imágenes en un tiempo muy corto. Eso por una parte, que es muchos pacientes que tienen que atender los trabajadores de la salud. ¿Eso qué genera? Que haya una mayor exposición a radiaciones ionizantes. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero es que no importa porque se van a proteger, tienen los EPP, tienen el trabajador pues tiene todos sus elementos de protección personal y además de eso, dentro de la sala de imagenología pues hay una protección externa. Listo, sí, ustedes pueden decir eso, pero por la excesiva carga laboral, lo que va a generar en algún momento es que la persona deje de prestar atención a cosas como no colocarse el EPP, a cosas como no cerrar la puerta en el momento que se hacen las tomografías, a cosas como realizar mal su trabajo y lo cual genera que se exponga nuevamente a la dosis de radiación. Entonces, ese riesgo psicosocial o esa cantidad de trabajo, esas jornadas de trabajos tan largas, esa rapidez en la que el tecnólogo, el médico de radiología tiene que generar, pues ¿qué genera? Pues que efectivamente haya una mayor exposición a radiaciones ionizantes o en algunos casos pues que se exponga directamente ese trabajador a las radiaciones ionizantes por no utilizar su CPP o elementos de protección personal que les ofrece como tal su trabajo. Eso es como afecta directamente. Muy bien, entonces respecto a esto que acabas de decir, podemos concluir que la vulnerabilidad a la exposición a radiaciones ionizantes aumenta en la medida que hay exposición al riesgo psicosocial. Más adelante en los siguientes podcasts voy a pedirte que nos expliques un poco más sobre los dominios y dimensiones de los factores de riesgo intralaborales en las instituciones de salud.